Colegas, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y de todo corazón agradecerle la presencia eh, a ustedes, agradecer a INDEP esta colaboración que tenemos directamente con ellos, agradecer al profesor Felipe Pérez quien nos entregará esta charla, que es bastante interesante. Él es contador auditor, asesor tributario, profesor universitario y profesor directamente de INDEP. Agradecemos la asistencia de cada uno de estos. Esta ronda, después viene una ronda de preguntas, en las cuales podrán salir muchas dudas. También para nosotros, para el Consejo Regional del Maule, nos interesa enormemente la participación de todos los colegas, personas que están inscritas, obviamente agradecerles porque estas son charlas gratuitas, que es un convenio con INDEP a objeto de mantenernos siempre totalmente en las áreas actualizadas. Ya es una invitación directa también a los colegas que no están inscritos, ya para poder financiar todo esto, ¿ya? Así que con todo cariño dejamos con ustedes al profesor Felipe Pérez, ¿ya? Muchas gracias y atento a sus comentarios. Profesor, antes de iniciar, les quiero comentar que las consultas las deben realizar al correo electrónico consultascharla@indep.cl. De todas formas, le voy a dejar el correo escrito en el chat de la sala, y la charla está siendo grabada y va a ser subida al portal de INDEP Online mañana a contar de las 12 del día con el material que el profesor exponga. ¿Ok? Así que comenzamos, profesor. ¿Está? Profesor, deme un segundo que el profesor me comunica que está con un problema. Por favor, ¿me regalan un segundo? Bueno, por mientras el profesor resuelve su problema, que tiene un pequeño problema de internet, les comento que INDEP está pronto a regalar, a ofrecer algunas capacitaciones en conjunto eh, al- a algunos consejos regionales, eh, algunos cursos que son de manera gratuita, así que tienen que estar atentos en cada consejo para solicitar su inscripción. Estos cursos van a comenzar, espero que a difundirse en 2 semanas más. Esperamos partir con los cursos de declaraciones juradas para proseguir con cursos del formulario 22, y se van a extender durante todo el año, y vamos a abarcar cursos del ámbito tributario, laboral y de IFRS, y también de Excel, y quizás también de marketing, para que estén atentos. Ahora sí, profesor. Ahora sí, ya. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Felipe Pérez y soy el profesor a cargo de la exposición del día de hoy. Ya, vamos a hablar de las pérdidas tributarias y la relación que tienen con el PPUA principalmente. Para ello, voy a mostrarles una pequeña presentación donde vamos a hablar sobre esto y después vamos a hacer unos pequeños ejercicios en el Excel. ¿Ya? Así que para que estén atentos. Las consultas que puedan tener tienen que hacerlas al correo que les voy a dejar. No sé si pueden ver el chat. No, me parece que no, pero el correo es consultascharla@indep.cl. ¿Ya? Únicamente por ese medio se van a recibir las consultas el día de hoy. Se lo repito, es consultascharla@indep.cl. Para que ahí lo anoten y cualquier consulta que tengan la pueden escribir ahí, ¿cierto? Y al final del curso vamos a dejar una instancia para responder estas dudas. Ya, voy a comenzar si me pueden como habilitar para compartir pantalla, por favor. Ahora sí me dejó compartir pantalla. Ya, entonces voy a comenzar. ¿Se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar si se ve, por favor? Ya, yo creo que se está viendo. Sí, se ven. Ya, perfecto. Ya, entonces, como les dije, pérdidas tributarias y PPUA en la presentación del día de hoy. Entonces,
Para comenzar, les voy a hablar del tratamiento tributario que tienen las pérdidas tributarias. Las pérdidas tributarias de ejercicio tendrán el siguiente tratamiento. En primer lugar, pueden ser deducidas como gasto del ejercicio reajustadas por IPC para efectos de la determinación de la RLI, ¿cierto? Esto es lo que está en el artículo 31, inciso cuarto, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. La pérdida tributaria de arrastre es un gasto aceptado, ¿cierto?, en la renta líquida imponible. Por ejemplo, en el proyecto de reforma tributaria, es uno de los puntos que se quiere cambiar, ¿cierto? Porque se quiere acotar el uso de la pérdida tributaria, ¿ya? Pero eso es solamente un proyecto de ley. Obviamente nosotros estamos viendo lo que está vigente al día de hoy. Por lo tanto, eso es lo que dice el artículo 31, inciso cuarto, número 3, que se puede deducir como gasto entonces la pérdida tributaria de arrastre que tenga el contribuyente. En segundo lugar, en el caso de quedar un saldo de pérdida, deberá compensarse con los ingresos de tercero percibidos en el ejercicio por concepto de participaciones, retiros o dividendos. Ya. Por lo tanto, de aquí nace todo lo que está relacionado con el PPUA. ¿Por qué? Porque en la pérdida tributaria, lo que me dice el artículo 31, en el inciso cuarto número 3, es que si yo tengo una pérdida tributaria en el ejercicio, pero además recibí dividendos por participaciones de terceros, Profesor, ¿sí? disculpe, se ve su escritorio, no se está viendo la presentación. Ah, disculpe, vamos de nuevo. Ah, ya, no, es que yo no, ese escritorio que se ve ahí no es el mío. Deme un segundo. Sí, dice Carolina Monsalve, dice. Sí. Ahora se ve como otra pantalla. Vamos a ver. Sí. No, hay otra pantalla ahora también. Sí. Alguien está compartiendo. Regálame un segundo. Pero les ¿Sí? pido disculpas. Ya, ahora parece que no se está viendo nada. Y ahora voy A ver, con la presentación, ahora sí. ahora creo que sí. Ya, perfecto. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, son cosas que pasan de repente. Ya, entonces, como les comentaba, básicamente les decía que la pérdida es un gasto aceptado en el ejercicio, ¿cierto? Y la misma normativa donde me dice que la pérdida es un gasto aceptado del ejercicio, me dice que si yo me encuentro en una situación de pérdida tributaria y recibo utilidades, ciertos dividendos por participaciones que yo tengo en otras empresas, estas se deben imputar a la pérdida tributaria. Ya, ojo ahí con la palabra que sale de la ley, que es deben. Por lo tanto, esto se debe hacer sí o sí. No es como, ya, puedo imputar o no. No, se debe imputar estos dividendos a la pérdida tributaria. Y finalmente, de quedar un saldo de pérdida luego de imputar los dividendos, ¿cierto? En el próximo ejercicio se considerará aplicando la determinación de la pérdida del ejercicio siguiente, conforme a lo señalado precedentemente, hasta su total utilización o consumo, ¿cierto? Esta pérdida, por lo tanto, no se pierde, se va traspasando para los siguientes periodos, ¿ya? Ya, ¿qué es básicamente el PPUA, cierto? En el título de la presentación les puse la palabra PPUA, que es principalmente lo que se está hablando ahora, y es el pago provisional por utilidades absorbidas, por sus siglas PPUA, corresponde a un derecho o cuenta por cobrar al fisco que tienen los contribuyentes de primera categoría, del régimen 14A y 14D número 3, a raíz de la recuperación como crédito por impuesto de primera categoría, que legítimamente conforme a la normativa vigente le corresponde impetrar porque el contribuyente determinó una pérdida tributaria el 31 de diciembre, mientras que por otro lado también percibió durante dicho ejercicio utilidades tributables de terceros afectas a impuestos finales, las cuales la empresa fuente origen pagaron el citado tributo de primera categoría. Ya, ¿cómo funciona básicamente entonces esta mecánica? Lo primero que tenemos que tener en consideración es que la empresa se encuentre en una situación de pérdida tributaria. Si la empresa tiene una RLI positiva, esto no aplica, ya no aplica,
pero en el caso de que tengamos una pérdida tributaria y además tengamos dividendos afectos a impuestos finales que se percibieron en el ejercicio, yo tengo que de esa pérdida imputarle esos dividendos, ¿ya? Y como esos dividendos van a venir probablemente, no obligatoriamente, pero pueden venir con crédito, ¿cierto? Al imputar ese dividendo más el crédito, ese crédito es el que se puede solicitar en devolución, ¿cierto? En la declaración de renta, y eso es lo que se conoce como PPUA, ¿ya? Eso es a grandes rasgos, ya cuando vayamos viendo los ejercicios igual, les va a quedar más claro, ¿cierto? De qué manera se imputa, cómo es la mecánica, ¿cierto? Qué es básicamente el crédito, ¿cierto? Y para qué sirve, sobre qué se puede usar, sobre si se puede pedir en devolución, ¿cierto? Ahí les voy a ir comentando todas esas cosas. Ya, ¿cómo se solicita la devolución del PPUA? El contribuyente deberá realizar esta solicitud de devolución a través de su declaración anual de impuesto a la renta, que es el formulario 22, que me imagino que la gran parte de los oyentes, ¿cierto?, de esta charla conocen el formulario 22, pero es básicamente el formulario de declaración anual de impuesto a la renta, ¿cierto?, donde declaran la renta tanto las empresas como las personas naturales. Pudiendo ser objeto de revisión o validación por parte del SI en los 12 meses siguientes de cursada la solicitud, en los términos que establece el artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por lo tanto, se debe evaluar si cuenta con todos los antecedentes de respaldo para acreditar la pérdida tributaria, ya que implica una fiscalización exhaustiva por parte del SI. ¿Ya? Esto es así, ¿en qué sentido? De que cuando uno solicita una devolución por concepto de PPUA, la revisión del servicio siempre va a ser extensa, ¿ya? Ya, perfecto. Hay un correo de recordatorio ahí en el chat, que las preguntas, ¿cierto?, se tienen que hacer al correo consultascharla@indep.cl. Ahí se lo remarco para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, si uno solicita esta devolución, por consiguiente, ¿ya?, se va a exponer, ¿cierto?, una revisión por parte del servicio, porque es algo que siempre van a revisar, la verdad, ¿ya? Conozco muy pocos casos donde el servicio no revisa cuando uno solicita devolución del PPUA. De todas las que hemos realizado nosotros, junto a la empresa en la que trabajo, ¿cierto?, siempre las empresas son sujetas a revisión por parte del servicio cuando piden esta devolución. Y es básicamente porque uno está pidiéndole devolver algo al fisco, ¿cierto? Por lo tanto, la revisión va a ser más exhaustiva. Por lo tanto, les aconsejo ahí es que si van a solicitar una devolución por PPUA, la pérdida tributaria esté bien sustentada, ¿cierto? Esté bien respaldada, porque además, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, uno de los topes para calcular el PPUA es la pérdida tributaria. Por lo tanto, si por ejemplo uno determina una pérdida tributaria X y mediante el proceso de fiscalización le rebajan esa pérdida, también le van a rebajar por consiguiente el PPUA. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener en consideración ese tipo de situación. Ya, pero todo el PPUA tuvo una modificación, ¿ya? Y en el diario oficial de 24 de febrero de 2020 se publicó la ley 21.210, ¿cierto? La de modernización tributaria, que eliminó los párrafos cuarto y quinto del número 3 del inciso cuarto del artículo 31 sobre la ley de impuesto a la renta, sobre imputación a las rentas o cantidades que perciban a título de retiros o dividendos afectos a impuestos finales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esta modificación elimina el derecho a PPUA a partir del 1 de enero del 2024. Por lo tanto, lo que estamos hablando ahora es, entre comillas, transitorio, porque a partir del 1 de enero esto ya no va a aplicar bajo ningún concepto, ¿ya? Por lo tanto, el último año de aplicación del PPUA es el AT 2024, el año comercial que está en curso, ¿cierto? El 2023. Y bueno, para el año tributario que tenemos que declarar ahora en abril, ¿cierto?, que es el año tributario 2023, también está vigente la normativa del PPUA, por eso quisimos igual hacer esta charla. Pero es muy importante que tengan en consideración, ¿cierto?, esta modificación al PPUA. Ya, por lo tanto, como les digo, y guárdenlo bien por ahí, apúntenlo esto, que solamente hasta el año tributario 2024, o sea, al siguiente año tributario, ¿cierto?, porque ahora vamos por el AT 2023, hasta ahí se acaba el PPUA, y después no vuelve a aplicar, ¿ya? Y esto ya está publicado, esto no es un proyecto de ley, sino que esto ya es una ley propiamente tal, que modificó, como les dije, el párrafo cuarto y quinto del número 3 del inciso cuarto del artículo 31, donde decía entonces que se tenían que imputar los dividendos a la pérdida tributaria. Esto ya se va a eliminar. Y esta modificación al PPUA señala
que la eliminación es gradual y se establecen límites a la imputación de las pérdidas para el periodo comprendido entre los años comerciales 2020 y 2023. Y ahí están los años tributarios también, que son del 2021 al 2024, conforme a los siguientes porcentajes. Por lo tanto, cuando hubo esta modificación, también dijo del 1 de enero del 2024 se acaba el PPUA, pero hasta el 31 de diciembre de 2023 hay PPUA, pero con unos límites, ¿ya? ¿Y cuáles son esos límites? Para el año comercial 2020 es el 90% de la cantidad menor entre la pérdida tributaria del ejercicio y la suma anual de los retiros o dividendos afectos a impuestos finales percibidos en el ejercicio. Para el año comercial 2021 es el 80% de la cantidad menor entre la pérdida tributaria del ejercicio y la suma anual de los retiros o dividendos afectos a impuestos finales percibidos en el ejercicio. Para el año comercial que tenemos que declarar ahora en abril, ¿cierto? Es solamente un 70% de la cantidad menor entre la pérdida tributaria del ejercicio y la suma anual de los retiros o dividendos afectos a impuestos finales percibidos en el ejercicio. Y para el año comercial 2023 es el 50% de la cantidad menor entre estos dos conceptos. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener mucho ojo con esto, de imputar correctamente el PPUA de acuerdo a los límites que se establecen en la ley, ¿cierto? Que esto también salió una circular ahí, por si la quieren ver, en la circular 19 de 2021, que explica todo esto que estamos conversando ahora, ¿cierto? De cómo es la mecánica de imputación, ¿cierto? Hay unos ejemplos ahí en la circular. De hecho, yo tomé los ejemplos que vamos a ver de ahí, nada más que le cambié el año tributario para que vean que es distinto, y agregué un ejercicio adicional que es un poquito más completo de los que coloca la circular, ¿ya? Pero si quieren profundizar un poquito más en esta materia, tienen ahí la circular 19 de 2021, en la cual pueden ver entonces todo lo relacionado al PPUA. Y entonces acá lo más relevante se lo marqué en negrito, ¿cierto? Que es lo que está aplicable para este año tributario, ¿cierto? Que se tiene que imputar el 70% de la cantidad menor entre los dos conceptos. Cuando veamos los ejercicios ahora en el Excel, a lo mejor va a quedar más claro, ¿cierto? Pero básicamente lo que tenemos que hacer acá antes de imputar el PPUA es decir, ya, tenemos la pérdida, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos que tener los dividendos incrementados. ¿Qué significan los dividendos incrementados? Los dividendos más el crédito. Y profesor, me puede decir alguien, pero si los dividendos no tienen crédito, entonces solamente el dividendo, ¿ya? Y eso se hace una comparación, ¿ya? Se hace una comparación entre los dos montos. Se hace una comparación entre los dos montos, ¿cierto? Del monto que sea menor, supongamos que la pérdida sea menor a los dividendos incrementados, entonces tomamos la pérdida, le multiplicamos por 70% y ese es el monto que se va a imputar, ¿ya? Cuando, como les digo, cuando veamos ahora el Excel va a quedar un poquito más claro, pero esa es básicamente la mecánica, ¿ya? Y obviamente tienen que respetar el límite que se establece en la ley, o sea, por ejemplo, yo no puedo en este año comercial imputar el 100% de los dividendos a la pérdida. No se puede. ¿Por qué? Porque la normativa me dice que es solamente el 70%. ¿Ya? Entonces, para resumir un poco, ¿cierto?, las demás diapositivas, ¿cuáles son las claves para entender el PPUA y para saber si aplica o no el PPUA? Que la empresa cuente primero con pérdida tributaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos una empresa con resultado positivo, todo lo que estamos hablando aquí no aplica. ¿Ya? Porque es solamente para las empresas que tienen pérdida tributaria. Después de eso, hay que hacerse la otra pregunta. ¿La empresa recibió dividendos afectos a impuestos finales en el ejercicio? Si la respuesta es antes, o sea, la primera pregunta es sí, y ahora también es sí, ya, entonces podemos tener PPUA, ¿cierto? Porque vamos a tener que imputar estos dividendos a la pérdida tributaria. Y finalmente, otro aspecto que también es relevante, que también muchas veces causa confusión, es la calificación tributaria de los créditos asociados a los dividendos percibidos. ¿Qué quiere decir esto? De que, como muchos de ustedes deben saber, ¿cierto? Cuando una empresa distribuye utilidades, esas utilidades, si la empresa tiene créditos en su registro SAC y está imputándolo, ¿cierto?, al RAI, van a tener créditos, ¿cierto? Van a tener créditos o dividendos. Pero esos créditos pueden ser sujetos pueden ser con derecho de devolución o pueden ser sin derecho de devolución. Por lo tanto, dependiendo de eso, depende o no si tenemos PPUA con derecho de devolución o PPUA sin derecho de devolución, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una empresa que recibió un dividendo, o sea, primero tiene pérdida tributaria, ¿cierto?
recibió un dividendo afecto a impuestos finales, ¿cierto? Que viene con crédito, pero que no tiene derecho de devolución, la empresa pide ese PPUA en el formulario, pero es un PPUA que no tiene derecho de devolución. Por lo tanto, se puede usar para pagar otros impuestos dentro del formulario, pero no así para pedirlo en devolución. Por lo tanto, si por ejemplo el contribuyente no paga nada más en su F22, se pierde ese PPUA. ¿Por qué? Porque es un PPUA sin derecho de devolución. Por lo tanto, estas tres yo creo que son las claves más importantes, ¿cierto? Para saber si nos encontramos o no con un PPUA, ¿ya? Bueno, esa era la pequeña presentación, ¿cierto? Que les quería mencionar. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios en el Excel, ¿cierto? Para que quede aún más claro todo esto, ¿ya? Porque siempre con los números, ¿cierto? Uno entiende más. Así que voy a proceder a compartirles pantalla nuevamente, pero ahora con el Excel. Denme un segundito. Ya, aquí están los tres ejercicios. Los dos primeros son idénticos a los que están en la circular, lo único que cambia es el año, por lo tanto van a haber resultados distintos, ¿cierto?, a los que tiene la circular, porque la circular lo hace con el ejercicio comercial 2020, ¿ya? Para que ahí no me vayan a decir después, profesor, pero no le dio lo mismo que en la circular, y como les digo, es básicamente porque la circular lo hace con otro año tributario, ¿cierto? Lo hace con el comercial 2020, ya para que como lo tengan en consideración. Acá arriba, en el Excel, les voy a dejar el correo para que lo puedan ver igual gráficamente, donde se pueden realizar las consultas. Lo voy a dejar ahí con negrita. Ese es el correo, consultascharla@indef.cl. Al final entonces de la charla vamos a proceder entonces a responder las consultas que puedan tener ustedes. Ya, por lo tanto, aquí estoy en la hoja 2. Vamos con este primero. Ya. Entonces, acá tenemos los antecedentes. Lo primero, que es una empresa sujeta al régimen general, ¿cierto? El ejercicio comercial 2022, año tributario 2023, que es el que tenemos ahora, ¿cierto? Nos dice que tiene una pérdida tributaria de 10 millones de pesos, tiene un dividendo percibido en mayo con derecho a crédito sujeto a restitución, la tasa de impuesto de primera categoría un 27%, ¿cierto? Y fue de 3 millones 7, y ahí está el crédito asociado a ese dividendo. Y también nos dan el monto del dividendo incrementado. Y después tenemos un retiro de utilidades percibido en septiembre de 2022, con derecho a crédito, impuesto de primera categoría 10%, ya viene de una pyme, no sujeto a restitución, 6 millones de pesos, y ahí está el crédito, ¿cierto? Y el monto del retiro incrementado. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es hacer ese pequeño checklist que les puse al final, ¿cierto? Y primero ver, ¿la empresa tiene pérdida tributaria? Sí, tiene pérdida tributaria, por lo tanto, podría haber PPUA. Segundo, ¿recibió dividendos? Sí, recibió dividendos. Ya, entonces tenemos que imputar esos dividendos a la pérdida tributaria. Y después vamos a analizar entonces la calificación tributaria que tengan estos créditos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cálculo del límite de imputación de los dividendos, retiros o distribuciones, ¿cierto?, de utilidades imputados a la pérdida tributaria. Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer entonces, que es calcular el límite de esto. Porque como les dije, tenía un límite. Antes se imputaban en un 100% la pérdida tributaria. O sea, ese era el límite anteriormente, antes del año comercial 2020. O sea, esto viene hace tiempo, ¿cierto? Viene de hecho desde que existía el FUT, ¿ya? Y antes se imputaba se podía imputar el 100% de la pérdida tributaria. Hoy en día no es así. Por lo tanto, para calcular el límite tenemos que primero saber cuánto es la pérdida tributaria al 31 de diciembre de 2022, que en este caso sería 10 millones de pesos. Y el otro parámetro, ¿cierto?, para calcular el límite son los dividendos incrementados
percibidos en 2022. Y aquí le vamos a poner algo más. Afectos a impuestos finales. ¿Qué significa que sea afecto a impuestos finales? Que sea afecto a impuesto global complementario o adicional. Ya, eso significa impuesto final. Entonces puede surgir ahí al tiro una duda. Profesor, si una empresa entonces recibe un dividendo que es ingreso no renta, ¿se imputa? No se imputa. Solamente se imputa cuando son dividendos afectos a impuestos finales. ¿Ya? Eso es lo que dice la normativa. Por lo tanto, no se imputan cuando son ingresos no renta, cuando son ISPUT, cuando son REX, ¿ya? Cuando son RAP. En esos casos no se imputa entonces a la pérdida tributaria porque son dividendos que no son afectos a impuestos finales. Por lo tanto, aquí tenemos dos dividendos, pero los dos dividendos sí son afectos a impuestos finales. Tenemos el primero que es de 5.068.493 más 666.666. Por lo tanto, aquí estarían los dividendos incrementados afectos a impuestos finales percibidos en 2022. Incrementados, recuerden. O sea, no tengo que considerar los 9.700.000, sino que tengo que considerar los dividendos incrementados. Ya, entonces, aquí le vamos a poner, por ejemplo, le podemos poner A para que se vea ordenadito y B. Y entonces, como en este caso, la pérdida tributaria es menor al monto de los dividendos incrementados afectos a impuestos finales, el límite de imputación, ¿cuál va a ser? ¿La pérdida tributaria? No. Va a ser el 70% de la pérdida tributaria, porque recuerden que es el 70% del monto menor entre la pérdida tributaria y los dividendos incrementados afectos a impuestos finales. Ya, por lo tanto, en este caso el límite de imputación va a ser de un 70%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que yo tomo estos dividendos, los imputo a la pérdida, ¿cierto? Pero el límite son 7 millones de pesos. Eso es lo que tengo que imputar, 7 millones solamente. Ya, entonces vamos a tener acá pérdida tributaria al 31 del 12 del 2022 antes de imputación de dividendos. Y vamos a tener entonces los 10 millones de pesos. Lo vamos a poner acá negativo como es una pérdida tributaria. Ya, ahora dividendo imputado a pérdida de mayo 2022. Incremento dividendo imputado a pérdida de mayo 2022. ¿Ya? ¿Y cómo es la imputación acá? La imputación se realiza en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? De que a medida que yo voy percibiendo los dividendos, los voy imputando a la pérdida. Y alguien me puede decir ahí, profesor, ¿pero qué sucede, por ejemplo, en el caso de que una empresa recibe un dividendo en mayo, pero ahí viene de todo? O sea, viene primero dividendos imputados con crédito nuevo, dividendo con crédito antiguo, vienen ingresos no renta, dividendos sin crédito. Ahí la imputación es igual que la imputación general, ¿cierto? Se imputa primero lo más nuevo, después se imputan los que vienen con crédito antiguo y después los sin crédito. Me refiero a que el dividendo venga todo junto. Si viene todo junto, se imputa de esa manera, ¿ya? Y los créditos se van distribuyendo en la misma manera que están en el formulario 22, ¿cierto? Y en la DJ 1948. De esa manera se van imputando. Ya, por lo tanto, aquí es fácil, ¿cierto? Porque viene el dividendo con un solo crédito, ¿cierto? Aquí me dicen la categoría tributaria que tiene el crédito. Y entonces, imputamos el dividendo primero, tenemos que colocar acá los 3.700.000, ¿ya? Y como el límite son 7 millones, puedo imputar este dividendo sin ningún problema, ¿cierto? Porque tengo 5.068.000. Por lo tanto, no me voy a pasar imputando este dividendo. Colocamos acá el monto entonces del incremento del crédito, ¿cierto? Y todavía me van quedando una pérdida de 4.931.000. Como el límite son 7 millones, ¿qué quiere decir eso? De que después de la imputación de dividendo, ¿a cuánto tengo que llegar? A 3 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, vamos con aquí vamos a hacer como un pequeño subtotal, ¿cierto? O sea, tengo de pérdida 4.300.000. ¿Cuánto me falta por imputar? Por imputar me falta, ¿cierto? Como tengo que llegar a 3 millones, tomo los 3 millones y le resto eso. Entonces, eso es lo que me falta por imputar a la pérdida. Entonces, colocamos acá, dividendo imputado a pérdida
de septiembre sería 2022. Y colocamos acá esto mismo. Ya. Aquí muchas veces he visto errores, ¿cierto? Porque a veces se realiza mal la imputación y por el solo hecho de que ahora aquí, ¿cierto? Tenemos que llegar, ya sabemos el resultado al que hay que llegar, ¿cierto? Tenemos pérdida tributaria, le vamos a colocar acá después de imputación de dividendo. Aquí tenemos que llegar entonces a 3 millones de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la pérdida tributaria de 10. Recordar que el límite son 7 porque la pérdida era menor a los dividendos incrementados, ¿cierto? A efectos de impuestos finales. Por lo tanto, son 7 los que tengo que imputar. 10 menos 7 tenemos que llegar a 3, ¿ya? Como ya imputamos el primer dividendo completo, ya porque acuérdense que es por orden cronológico, imputamos primero el de mayo, me van quedando una pérdida de 4.931.000. Como tengo que llegar a 3 millones, me falta 1.931.000 por imputar, ¿ya? Pero ahora, aquí muchas veces, como les digo, he encontrado errores porque dicen, pero ¿cómo sé yo cuántos dividendos y cuánto incremento? Acá está el monto bruto que falta por imputar a la pérdida. Por lo tanto, para saber el dividendo neto, tomo esto y lo divido por el factor de crédito. Como este dividendo que está acá trae un factor de 0,111111, que es el factor de las pymes, ¿cierto? De esa manera voy a tener el monto neto del dividendo imputado a la pérdida. ¿De cuánto es? Porque este va a ser proporcional. Aquí no lo voy a poder imputar completo, porque si lo imputo completo, me paso del límite, ¿ya? ¿Y cómo sé ahora cuánto es el crédito asociado a este dividendo neto? Lo multiplico por el mismo factor, ¿ya? Y ahora si sumo todo esto, si sumo los dividendos imputados más la pérdida antes de la imputación, llego a los 3 millones de pesos. Y eso, ahí entonces llegué a la pérdida tributaria. Y ahora también me ha tocado ver ese error, que la pérdida a utilizar para el ejercicio siguiente no son ya los 10 millones de pesos, ahora son los 3 millones de pesos, ¿ya? Porque esa es la nueva pérdida que tiene el contribuyente. Espero que se vaya entendiendo eso, ¿ya? Y por lo tanto, lo más importante acá, teníamos entonces el PPUA con derecho a devolución. ¿Cuánto sería el PPUA entonces? El PPUA sería el incremento del primer dividendo, porque acuérdense que acá dice que es con derecho a crédito, por lo tanto es con derecho a devolución, ¿cierto? Y más este, que también dice que es con derecho a devolución. Por lo tanto, el PPUA que se solicita en este formulario sería de 1.561.000, ¿ya? No son los 7 millones el PPUA, no se equivoquen con eso. Los 7 millones son los dividendos incrementados imputados a la pérdida. El PPUA sería solamente la suma de 1.368.000, que es el crédito del primer dividendo que se imputó completo a la pérdida, más los 193, que es el monto proporcional que se imputó como el segundo dividendo, ¿cierto?, a la pérdida tributaria, ¿ya? Por lo tanto, en el F22, este contribuyente va a solicitar entonces una devolución de 1.561.000 por concepto de PPUA, ¿ya? Ya. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Recuerden que acá tienen el correo donde pueden dejar las consultas. consultascharla@indep.cl. Pero espero que haya quedado claro entonces acá con los números, ¿cierto? Básicamente, para repasar este ejercicio, aquí teníamos el caso de que la pérdida era menor a los dividendos incrementados, por lo tanto el límite lo vamos a tener que tomar siempre en este caso de la pérdida. El límite va a ser en este caso el 70% de la pérdida, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Y después empezamos a imputar los dividendos de manera cronológica. Lo que más podría causar dificultad es imputar este último dividendo, ¿cierto? Porque no se puede imputar completo, porque por ejemplo, si yo coloco acá los 6 millones de pesos, me va a quedar una pérdida positiva y eso es imposible. Por lo tanto, ahí me pasé porque ahí imputé el total de los dividendos incrementados y eso está mal, ya porque tiene un límite y el límite son 7 millones de pesos para este caso, ¿ya? Así que ahí les dejo el primer ejercicio. Vamos con el segundo, que es
Similar, nada más que acá está el otro escenario, en este caso la pérdida tributaria es mayor a los dividendos incrementados percibidos, ya por lo tanto tomamos esto también, ¿cierto? Cálculo entonces del límite de los dividendos imputados a la pérdida tributaria. Por lo tanto, lo primero que tomamos entonces es la pérdida tributaria al 31/12/2022. ¿Cuánto es la pérdida en este caso? Son 30 millones de pesos. Parece que le puse un cero más, creo. Ya. Y tenemos los dividendos incrementados afectos a impuestos finales percibidos en el 2022, que serían entonces los 5.068.493 más los 6.666.000. Ya. Ahora hacemos lo mismo que en el otro ejercicio, ¿cierto? Vamos a calcular cuál es el límite de imputación. ¿Y cuál sería el límite de imputación en este caso? El 70% del monto menor entre la pérdida tributaria y los dividendos incrementados afectos a impuestos finales percibidos en 2022. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tomar el 70% en este caso de este monto. ¿Ya? Este sería nuestro límite de imputación. Y si me preguntan, por ejemplo, pero primero vamos a terminar el ejercicio, después les voy a hacer ese comentario, en cuál la empresa tendría como más riesgo, por decirlo de alguna manera, por parte del servicio. Ahí les voy a decir. Ya, entonces tenemos que el límite de imputación en este caso es mayor al otro ejercicio, porque aquí eran 7 millones, y acá tenemos 8.214.000, porque en este caso el límite está dado sobre los dividendos incrementados y no sobre la pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tomar ahora la pérdida tributaria antes de la imputación de los dividendos afectos a impuestos finales, ¿cierto? Vamos a tener la pérdida tributaria, que sería en este caso los 30 millones de pesos. Vamos a traer el formato de acá. Ahí tenemos los 30 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tenemos que hacer lo mismo de antes, ¿cierto? Ir sumándole entonces a la pérdida, ¿cierto? Los dividendos que se van imputando a ella. ¿Ya? Y otra cosa importante igual a mencionar, que aquí siempre se hacen las imputaciones con los dividendos históricos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes tienen que tomar los certificados que le envían las empresas, ¿cierto? Que les entregaron dividendos y deflactarlos, ¿ya? ¿Qué significa deflactar? Sacarles la corrección monetaria, ¿ya? Porque no es llegar y tomar los dividendos que a mí me informan, porque también eso lo pueden encontrar en la información de terceros que está en la página web del servicio, ¿cierto? Ahí uno puede ver los contribuyentes que declararon las DJ de dividendos, ¿cierto? Las que yo percibí. No es llegar y tomar esos números e imputarlos a la pérdida, sino que primero lo que tienen que hacer es deflactarlos. De la misma manera que se ingresan en los registros de renta empresariales, así también se tienen que deflactar los dividendos para imputarlos a la pérdida tributaria. Un punto importante igual para que lo tengan en consideración, porque si lo hacen de la otra manera va a estar mal calculado el PPUA. Ya, por lo tanto, tenemos el mismo escenario, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos el dividendo percibido en mayo 2022 imputado a la pérdida tributaria. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Imputamos entonces los 3.700.000, que fue lo primero que recibí, ¿cierto? Que son estos 3.700.000 que están acá, que fue el primer dividendo que recibí yo durante el año, para este caso, obviamente. Y después de eso, inmediatamente imputo el dividendo, imputo al tiro el incremento, ¿cierto? Incremento por dividendo percibido en mayo 2022, imputado a la pérdida tributaria. Ya, entonces acá imputo el 1.368.493. No, me copió el formato, parece. Ya, entonces me va quedando una pérdida de 24 millones, ¿ya? ¿Cuánto es la pérdida que tengo que llegar yo? Los 30 millones menos los 8. Tengo que llegar a una pérdida de 21, por lo tanto me quedan todavía por imputar, ¿cierto?
Entonces, ¿cuánto me queda por imputar? Podemos tomar los 30, ¿cierto? Le restamos esto y esto, y este sería con negativo. Me quedan por imputar 3 millones más de pesos a la pérdida tributaria, ¿ya? Pero recordar que este monto que está acá es bruto, ¿ya? O sea, me quedan 3 millones bruto por imputar a la pérdida tributaria porque tenemos que llegar a los 21.785.000. Esto puede sonar medio engorroso, pero es básicamente tomar la pérdida, restarle el límite de imputación y yo sé a qué monto de pérdida tengo que llegar. Ya, por lo tanto, vamos a colocar acá dividendo percibido, o en este caso es retiro, ¿cierto? Retiro percibido en septiembre de 2022, ¿cierto? Imputado a la pérdida tributaria. Ya. Y como este dividendo viene con un factor del 0,111111, ¿ya? Tomo este monto que está acá, que es el que me falta por imputar, y lo divido entonces por el factor, ¿cierto? 1 más el factor, porque ahí voy a llegar al dividendo neto, o sea, de ese monto bruto que estoy imputando, ¿cuánto es el neto? El neto sería 2.831.000, ¿ya? Y ahora, para sacar el incremento por retiro percibido en septiembre 2022 imputado a la pérdida tributaria, ¿ya? Sería entonces este numerito, ¿cierto? Multiplicado por el factor, ¿cierto? Sería el dividendo, ¿cierto? Multiplicado por 0,111111. Ya. Y ahora vamos a tener entonces la pérdida tributaria. La pérdida tributaria después de la imputación de dividendos, ¿cuánto sería la pérdida tributaria? Sería de 21.785.389, que es el monto que teníamos acá arriba, ¿cierto? Que a eso sabíamos desde un principio entonces a la pérdida que teníamos que llegar. Por lo tanto, es una buena validación, ¿cierto? La que estamos haciendo porque al calcular el límite, yo tomo la pérdida, le resto el límite y sé a la pérdida que tengo que llegar, ¿ya? Por lo tanto, ahí entonces llegamos a los 21 millones de pesos. Y ahora lo que les iba a mencionar en delante, supongamos que estas dos, nos falta determinar algo, nos falta saber cuánto es el PPUA con derecho de devolución en este caso, sería el 1.368.100 más los 314. Sería por 1.683.105. Es un poquito más que el otro, ¿cierto? Porque el límite acá era mayor, ¿ya? Y si, por ejemplo, estas dos empresas se van a fiscalización por parte del SI, ¿ya? Y alguien me puede decir, oye, pero igual el monto es pequeño, ¿cierto? Para una empresa, ¿cierto? A lo mejor el SI no lo va a revisar. Me ha tocado casos de que han pedido como 50.000 por PPUA y lo revisan igual, ¿ya? Por lo tanto, el pedir un monto bajo no significa que no los vayan a revisar, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Las dos empresas quedaron con un PPUA a solicitar con devolución, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo les quería comentar, si estas empresas se van a fiscalización, y supongamos en esta, el fiscalizador revisa, ¿cierto? No hace un agregado y la pérdida quedan 5 millones de pesos, supongamos. Ahí miren, todo lo que me va, de hecho aquí no quedó como bien imputado, ¿cierto? Pero el PPUA me bajaría bastante, ¿ya? Por lo tanto, en este caso de acá, en el primer caso, es más probable, ¿cierto?, que baje el PPUA porque aquí depende de la pérdida el PPUA. Depende netamente de la pérdida. Por lo tanto, si baja la pérdida, baja el PPUA. Y en este caso es un poquito más flexible porque tengo harto margen acá. Como el límite son los dividendos y no la pérdida, si la pérdida me la bajan a 20 millones, por ejemplo, me bajan 10 millones la pérdida aquí, ¿cuánto va a ser el PPUA? Lo mismo. No me va a bajar el PPUA porque el límite está acá. Si la pérdida me la bajan a 15 millones, perdón, me pasé un 0, también el PPUA no se me va a mover nada, ¿ya? Por lo tanto, en este segundo escenario, es más ventajosa la situación para el contribuyente, ¿cierto? Porque el límite está acá en los dividendos, ¿ya? En este caso el límite es la pérdida, por lo tanto, si aquí le pasan un ajuste chiquitito, le va a cambiar el PPUA. Ya en este caso, si le pasan un ajuste chiquitito, no va a cambiar el PPUA porque está en base a los dividendos incrementados. Ya, ese era el segundo ejercicio y vamos finalmente al tercer ejercicio, ¿ya?
que este no está en la circular, este lo incorporé yo, ¿ya? El 1 y el 2, como les dije, están en la circular, no van a dar los mismos números porque, les vuelvo a repetir, están calculados como si fuera el 2020, ahí el límite era un 90%, por lo tanto, aquí era 90, ¿ya? Era 90. Ya, por lo tanto, era distinto el límite de imputación en este caso. Así que eso. Ah, ya, y una cosa que, bueno, se me olvidó mencionar igual, es que estos créditos que yo imputé y pedí en devolución como PPUA, yo no los debo incorporar a mi registro de renta empresariales porque yo los pedí como devolución, los imputé a la pérdida, ¿ya? No quiere decir, ah, ya, mira, yo recibí este 1.300.000 de dividendos, lo imputé a la pérdida y además lo incorporo a los registros de renta. No, un error. No se deben incorporar a los registros de renta empresarial, ¿ya? Solamente se debe incorporar al registro SAC, en este caso, el monto de los créditos que no fue absorbido por la pérdida tributaria. En este caso, ¿cuánto sería? Sería, tendríamos que sumar los créditos que teníamos acá. Teníamos los créditos, ¿cierto? Teníamos 1.368.493, que se fue completamente, ¿cierto? Más los 666.666. Ahí, esos dos montos, ¿cierto? Esos eran los créditos. Esto originalmente sería el SAC, ¿cierto? Si la empresa tuviese un resultado positivo. Y lo que va al SAC ahora sería eso menos esto porque lo imputa a la pérdida, menos esto porque lo imputa a la pérdida. Por lo tanto, en el SAC solamente iría los 400.000 pesos restantes, ¿ya? Es otro punto que también tienen que tener en cuenta a la hora de la mecánica de imputación de las utilidades a la pérdida tributaria. Ya, vamos con el último ejercicio, que es el número 3. Tenemos en este caso, ¿cierto? La T2023, ahí tengo el factor por ahí, tengo régimen tributario 14A, pérdida tributaria de 130 millones, y aquí están los dividendos que percibió la empresa. Percibió primero un dividendo afecto de impuestos finales con crédito nuevo, ahí está el monto, después recibió un ingreso no renta en mayo, y después recibió en agosto un crédito con créditos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Ya? Por lo tanto, al igual que el otro, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del límite de la imputación, ¿cierto? De los dividendos, retiro, distribuciones imputados a la pérdida tributaria. Siempre lo primero es determinar el límite antes de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a traernos el monto de la pérdida tributaria al 31 del 12 del 2022, que en este caso tenemos 130 millones, y el monto, lo vamos a traer el nombre de acá, ahí está. Y el monto de los dividendos incrementados afectos a impuestos finales percibidos en 2022. Por lo tanto, tenemos que sumar los 12, más los 4, más los 33, más los 8 que están acá. Profesor, ¿se le olvidó sumar esto? No, no se me olvidó. Lo que pasa es que estos son ingresos no renta. Los ingresos no renta son partidas que no están afectas a impuestos finales, ¿cierto? Por lo tanto, este dividendo no se imputa a la pérdida tributaria. Lo vuelvo a repetir, no se imputa a la pérdida tributaria. Una cosa que también me ha causado dudas y puede generar una situación bastante desventajosa para los contribuyentes es cuando vienen dividendos sin crédito, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? Ese dividendo también se imputa a la pérdida, porque es un dividendo que está afecto a impuestos finales, pero obviamente no va a haber un PPU entre medio porque no vienen con créditos esos dividendos, ¿ya? Por lo tanto, a la pérdida tributaria se imputan todos los dividendos, pero que son afectos a impuestos finales. Por lo tanto, el ingreso no renta no se imputa a la pérdida. Ya. Entonces, vamos a calcular el límite de imputación, que en este caso, entonces, va a caer sobre los dividendos entonces incrementados. Por lo tanto, multiplicamos esto por el 70%. Y ese va a ser el límite, entonces, 40 millones de pesos. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es tomar la pérdida tributaria antes de la imputación de los dividendos afectos a impuestos finales, ¿cierto? Ahí, para que no quede tan... Y nos traemos entonces los 130 millones de pesos.
Ya. Aquí nuevamente les voy a dejar el correo por si alguien tiene alguna duda que vamos a responder, vamos a empezar a responder las dudas terminando este tercer ejercicio. Ya, por lo tanto, vamos a tener el dividendo percibido en febrero 2022 imputado a la pérdida tributaria, ¿cierto? Vamos a tener los 12 millones de pesos que los podemos imputar completitos, ¿cierto? Porque el límite son 40, por lo tanto, nos queda todavía para imputar. Ahora, vamos a imputar el incremento por el dividendo percibido en febrero 2022 imputado a la pérdida tributaria, que serían los 4 millones, ¿ya? Por lo tanto, nos van quedando todavía por imputar, ¿cierto? Porque ¿cuánto nos queda por imputar? Nos queda por imputar 23 millones de pesos, ¿ya? Y ahora viene la gran duda, ¿cierto? Porque aquí el dividendo es de 41 millones bruto, pero me queda por imputar 23, por lo tanto no lo puedo imputar completo ese dividendo. Por lo tanto vamos a colocar acá, dividendo percibido en agosto 2022, imputado a la pérdida tributaria, ¿ya? En ese caso, entonces, tenemos que tomar el valor que nos queda por imputar y dividirlo en 1 más la tasa efectiva, ¿ya? Porque ese va a ser el monto bruto del dividendo. Por lo tanto, son 19 millones de pesos. ¿Y cuánto va a ser el incremento, entonces, por el dividendo percibido en agosto de 2022 imputado a la pérdida? Va a ser el dividendo neto por la tasa efectiva, ¿ya? Y ahora, entonces, vamos a llegar a la pérdida tributaria después de la imputación de los dividendos. Entonces vamos a llegar a 89 millones. Y ahora para validar, vamos a tomar la pérdida antes PPUA menos límite y llegamos a lo mismo. Ya por lo tanto, estamos bien. Y esa es la nueva pérdida que tiene la empresa entonces. Y esta es la que hay que aplicarle el factor de corrección monetaria y esa es la que se utiliza para el periodo siguiente. Y profesor, me pueden preguntar alguien. Si determinamos pérdida ahora, la arrastramos para el año siguiente y la empresa volvió a percibir dividendos, de nuevo se hace la mecánica de imputación. Obviamente con un límite menor, ¿cierto? Por ejemplo, si esta empresa quedó con los 89, para el otro año lo va a poder utilizar solamente en un 50% del monto menor entre la pérdida y los dividendos incrementados. Ahora, como ambos créditos son con derecho a devolución, ya este de acá y este de acá, los dos son con derecho a devolución, el PPUA entonces sería por la suma de ambos créditos. Ya sería ese más ese. Sería por 9 millones de pesos en este caso. Y al igual que en el ejercicio número 2, como el límite está dado bajo los dividendos incrementados, si me bajan un poco la pérdida, no me va a cambiar el PPUA porque está en base a eso. O sea, la pérdida tendría que bajarme más de aproximadamente 70 millones para que me empiece a mover el cálculo del PPUA. ¿Ya? Por lo tanto, para que también lo tengan como consideración. Y otra pregunta que me hicieron una vez es, profesor, imputé el dividendo, pero acá dice que este crédito es sujeto a restitución. ¿Se tiene que restituir algo por este PPUA? A lo mejor alguien pudo haber mandado esa pregunta al chat. Me estoy adelantando ya, por si llegó esa pregunta. En este caso no aplica la restitución, ¿ya? Como es una devolución que se está haciendo por un concepto de PPUA y no por utilización de los dividendos para efectos de impuestos finales, en este caso no queda sujeto a restitución. Por lo tanto, se puede pedir por devolución completito los 4 millones 4 asociados a este dividendo, ¿ya? Y eso. Y acá, por ejemplo, si este dividendo hubiese sido sin derecho a devolución, el PPUA con derecho a devolución sería solamente el dividendo de acá abajo y este de acá arriba sería sin derecho a devolución. Por lo tanto, hay que tener bien clara la calificación tributaria que tengan los créditos, ¿ya? Y en el SAC, por si alguien se pregunta en el SAC cuánto me va a quedar, en el SAC solamente me va a quedar este crédito menos lo que imputé, ¿cierto?
me van a quedar 3,4 millones. Y profesor, y en el STUD, ¿cuánto tengo que incorporar el STUD? Al STUD tengo que incorporar lo que yo recibí con crédito antiguo, ¿cierto? Menos lo que imputa la pérdida. Eso agrego el STUD. Ahí está, por si alguien me quería preguntar eso también. ¿Ya? Así que, bueno, esos serían los ejercicios. Lo más relevante, como les digo, siempre saber bien el límite de imputación, ¿ya? La categorización que tengan los créditos, ¿cierto? Y realizar correctamente la imputación, y esto es algo que va a validar siempre el servicio, ¿ya? Es muy raro que uno pida PPUA, a menos de que sea muy chiquitito, ¿cierto? Sea fácil de determinar, pero siempre va a quedar sujeto a fiscalización, ¿cierto? Y el objetivo del fiscalizador, ¿cuál va a ser muchas veces? Rebajarles la pérdida, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí les va a rebajar el PPUA. Y el ejercicio, como les digo, el 1 es el que la tiene como más difícil, ¿cierto? Porque el límite es la pérdida, por lo tanto le bajan la pérdida, baja el tiro el PPUA. En cambio, en el 2 y en el 3, si baja la pérdida, no necesariamente baja el PPUA porque tiene que bajar, en este caso, más de 70 millones la pérdida, y en este caso, más de 20 millones aproximadamente, ¿ya? Así que eso, esas son las claves más importantes para que lo tengan en consideración. Es algo que no se ve tanto en la práctica como otras cosas, ¿cierto? Como lo es la renta líquida, el capital propio, todo ese tipo de conceptos que son típicos desde un punto de vista tributario, pero la mecánica de imputación de los dividendos a la pérdida también es algo que es muy relevante, y por eso, junto a INDEP, ¿cierto? Y el Consejo Regional del Maule, quisimos hacer esta charla, ¿ya? Así que ahora vamos a dar paso a las consultas que puedan haber, ¿ya? Y muchas gracias por escuchar. No, gracias a usted, profesor. Una excelente presentación. Le comento, hay varias consultas, digamos, pero sobre todo están muy interesados en la grabación, así que ofrecerles que a partir ya de mañana puede estar en la página de INDEP. Perfecto. Don Jorge, ¿perdón? Don Jorge Flores consulta sobre justamente el crédito que estaba hablando recién, profesor, de si no se realizó la solicitud del PPUA, ¿se pierde ese crédito con derecho de devolución? O puede, si lo descubrió ahora con esta charla, se dio cuenta que probablemente hace 2 años no lo pidió. Entonces la pregunta de él exclusivamente es si se puede rectificar las rentas anteriores y posteriormente continuar por el saldo hasta la fecha. Ya, buena pregunta, la verdad. Es una situación que no me ha tocado ver en la práctica propiamente tal, porque siempre lo pedimos cuando hay que pedirlo, pero en teoría sí se podría, porque uno tiene plazo para rectificar 3 años, ¿ya? Podría ser bien cuestionable por parte del servicio esa operación, ¿ya? Obviamente no le van a decir, ya venga a pedir el PPUA como si nada, pero en teoría se podría realizar, ¿ya? Se podría realizar, aunque va a ser igual un poquito, como le digo, cuestionable, ¿ya? Claro. Y don Oscar Cruzá hace hincapié también a la misma, que a lo mejor con alguna duda, dice que con respecto a la determinación propiamente, la del PPUA, si existen dividendos con créditos sin derecho a la devolución. Dice, ¿influye en el valor del PPUA solicitado o debe solicitar el porcentaje a que tiene derecho al crédito? Yo interpreto la pregunta, digamos, en el sentido de que si es proporcional, si es que no cumple los límites. O sea, cuando por ejemplo uno se enfrenta, a ver si entiendo la pregunta o va por ahí, ojalá que vaya por ahí. Por ejemplo, si tengo un dividendo y viene con los 2 créditos, o sea, viene con una parte que es sin derecho de devolución y una parte con derecho, tal como se tienen que imputar los dividendos, se va primero la parte sin derecho de devolución, no es proporcional. Me tocó, de hecho, ese mismo caso una vez, de que lo imputaron proporcional y el servicio no le pareció, porque no es el orden correcto. Uno lo tiene que imputar de acuerdo al orden de los créditos que están en el SAC. Por lo tanto, respondiendo a esa consulta, primero van sin derecho de devolución y después con derecho, en el mismo orden que están en el SAC. Correcto. Ya, don Juan Hernández pregunta si es obligatorio solicitar el PPUA o puede ser alternativo. Es decir, si no opto y obviamente arrastro, digamos, algo que corresponde. Ya, buena pregunta en realidad. También me ha tocado responder esa pregunta, y la verdad es que la ley lo que dice es que se debe imputar la utilidad de la pérdida.
Por lo tanto, la imputación es obligatoria realizarla. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida de 100, recibí dividendos, la tengo que imputar a la pérdida, ¿ya? Pero muchas empresas lo que hacen, para evitarse la revisión del servicio, ¿ya? Es no declarar, no pedir en devolución el PPUA, pero sí imputar los dividendos a la pérdida. O sea, hacer todo lo que hicimos nosotros, pero no declarar el crédito para pedirlo en devolución, ¿ya? Eso básicamente para evitarse la La fiscalización por revisión, parte del servicio, claro, correcto, exactamente. que es Eso, válido, sí. exactamente, y eso es lo que me ha tocado ver a mí en la práctica, y muchas empresas cuando son montos sobre todo irrelevantes lo hacen así para evitarse todo este proceso que muchas veces es engorroso. En la práctica me ha tocado fiscalizaciones por este tema que se han extendido por 6 meses más o menos. Así que, Correcto, exacto, para no entramparle el resto de las devoluciones. exactamente. Profesor, hay otra duda que es con respecto a la contabilización propiamente tal, digamos, de estos saldos, porque hay valores que se perciben y obviamente la contabilización. Ah, ya. Con respecto a la contabilización, el PPUA cuando es con derecho de devolución constituye un crédito propiamente tal, que dependiendo obviamente si no tiene nada más por pagar el contribuyente, ¿cierto? Se lo van a devolver, ¿ya? Por lo tanto constituye un activo. Y el ingreso, o sea, no, ¿cómo lo contabilizan las empresas? Básicamente contabilizan el PPUA con derecho de devolución como activo contra una cuenta de ingreso que después se ajusta en la renta líquida imponible. Y ese es un crédito que forma parte del capital propio tributario. Ok, clarísimo. Hasta el momento, resumiendo las preguntas que han llegado, sobremanera les interesa poder digerirlo un poco más lenta la presentación. Ya todo esto fue magnífico y muy aclaradora. Otra duda, profesor, se supone que esto, como realmente usted lo explicaba, esto dura hasta el año tributario 2024. Así es. Se subentiende que a partir de esa fecha, indudable, se pierden todos estos créditos y estas devoluciones. O irá a existir alguna forma, porque en el fondo fueron créditos que fueron pagados por la empresa. Claro, exactamente. No, de momento yo no tengo, y de hecho el proyecto de reforma tributaria va por otro lado, igual querían restringir el uso de la pérdida. Por lo tanto, no. O sea, hasta esa fecha nomás se puede utilizar esta mecánica. Por lo tanto, es importante muchas veces ver las mallas empresariales, ¿cierto? Si se puede distribuir algún dividendo, ¿cierto? Porque este es un beneficio, entre comillas, ¿cierto? Porque igual reduce la pérdida. Ya no es solamente que uno pide devolución, ¿cierto? De crédito, porque también, por otro lado, se disminuye la pérdida. Por lo tanto, no es como un beneficio propiamente tal, pero esa es la recomendación, que aprovechen, ya este año tributario no se pueden realizar ya dividendos, pero sí para este último año, ¿cierto?, de imputación, que en este año es de un 50%. Sí. Profesor, otra consulta respecto justamente en los ejercicios prácticos que vimos fueron pymes, que digamos el mismo factor actual es el 10%. Se presume que es la misma mecánica para los que son 14A, llamemos, que pagan un 27%, para esos dividendos, Claro, ¿es la misma exactamente, mecánica? sí. Ya. Sí, depende más que el régimen que tiene la empresa, depende Tipo de social. el crédito que viene con los dividendos. O sea, si son créditos que vienen con tasa de las pymes, se imputan con ese factor. Y si son créditos que vienen con tasa de régimen general, se imputan con ese factor. Y como vimos en el último ejercicio, ¿cierto? Se imputaban en base a la tasa efectiva porque eran dividendos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. Correcto. Sí, perfecto. Sí, creo que correcto, aquí vuelven a insistir. Tienen, además de la charla, el Excel, la señora Elena Paxlinko. Les interesó mucho el ejercicio, profesor, el Ya, desarrollo, la mecánica, para obtener. perfecto, ¿Ya? perfecto. Eh, yo diría que eso, en estricto rigor, digamos, todas las dudas que tienen los colegas. Eh, quiero, a nombre del Consejo Regional del Maule, agradecerle enormemente, profesor, su presentación, que fue bastante clara y muy formativa para nosotros. Es necesario, digamos, actualizarnos en forma eh, correcta y en forma frecuente.
Agradecerle enormemente la Perfecto. presentación, vuelvo a insistir, y dejo a don Jorge Berrío de INDEP y agradecer también, indudable, este convenio que tenemos del Consejo Regional del Maule con INDEP, esta presentación. Muchas gracias, y Perfecto. gracias a todos los colegas que estuvieron. Acercarse al colegio, estamos pero atentos a cualquier requerimiento de charlas que van a ser continuas. Le agradecemos enormemente esta presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos los asistentes. Agradecer también al profesor Felipe Pérez por su presentación, a todos los asistentes, al Consejo Regional del Maule, y también invitarlos a que estén atentos a las próximas actividades que tengamos y que estén atentos también a todas nuestras actividades. Un gran abrazo y harto ánimo en este periodo que se viene bien difícil, así que harto ánimo y un fuerte abrazo de parte de INDEP y del Colegio de Contadores de Chile. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao, Chao, hasta chao. luego, que estén muy bien.